Seguimos en BTV Noticias y abrimos el capítulo internacional. Vamos a mirar a Perú. A 2 meses de asumir, el presidente de Perú, Pedro Castillo, reformuló todo su gabinete de ministros, sustituyendo a todos los representantes de Perú Libre. De este modo, Castillo queda sin los ministros más allegados al líder marxista, Vladimir Cerrón, reforzando el ala más moderada. Entre ellos también está sustituyendo al primer ministro, concretamente, que además de ser investigado por presunta apología al terrorismo en las redes sociales, había amenazado con nacionalizar uno de los principales yacimientos de gas del país. Justo lo contrario, una imagen más de confianza empresarial en Perú que quiere dar Castillo al mundo. Vamos a profundizar en esto. ¿Qué giro está tomando Castillo? ¿Cuáles son las señales que está dando? Vamos a entrar en contacto a continuación con Claudio Fantini, analista internacional. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, un gusto saludarte, Valentina. Bueno, ¿por qué crees o cómo lees el hecho de que haya hecho renunciar al primer ministro? Bueno, Bellido es un hombre de posiciones muy radicalizadas, incluso dentro del partido Perú Libre, que es el partido que llevó como candidato a Pedro Castillo y lo convirtió en presidente. Perú Libre es un partido que, como su líder, al que recién mencionaste, Vladimir Cerrón, se proclama marxista-leninista, también mariateguista. Mariátegui es uno de los intelectuales marxistas más importantes que hubo en el Perú, el fundador del Partido Comunista Peruano, y dentro de ese partido, ya de por sí de una posición ideológica muy contundente, Bellido tenía una posición radical, ¿no es cierto? O sea, estaba en el borde de un partido que ya de por sí es fuertemente ideologizado, pero además Bellido en estos 2 meses que ha estado como jefe de ministros, como primer ministro del gobierno que encabeza el presidente Castillo, lo que hizo fue dinamitar puentes permanentemente en el Parlamento. O sea, no solo no establecía puentes de contacto con las fuerzas opositoras para ir generando consensos y acuerdos en los debates de las leyes que Perú está necesitando, sino que, por el contrario, los esfuerzos que el presidente pedía para entendimientos y consensos con la oposición, el primer ministro los dinamitaba lisa y llanamente. El primer ministro Bellido estaba respondiendo no al presidente Pedro Castillo, sino a Vladimir Cerrón, el máximo líder del partido Perú Libre, el partido que le dio la candidatura a Pedro Castillo. Se da una situación un poco similar a la de la Argentina, ¿no? Que convirtió en presidente a Alberto Fernández, pero el kirchnerismo le dio esa candidatura, y en particular la líder del kirchnerismo, que es la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Allá es Vladimir Cerrón, el ex gobernador del departamento de Junín, que por casos de corrupción y condenas en esos casos no podía ser candidato, y de todos modos, si lo hubiera sido, se trata de una fuerza política que no tenía el piso electoral como para aspirar a la presidencia. Pedro Castillo fue un buen candidato antisistema, un buen bicho raro en el escenario político peruano, porque él era un docente que hizo campaña mostrándose como un maestro rural. La cuestión es que Pedro Castillo terminó sacándose de encima a ese primer ministro, Guido Bellido, que saboteaba todo entendimiento, y también de paso sacó a otros ministros de Perú Libre, ministros de Perú Libre, que responden al líder del partido, Vladimir Cerrón, en vez de responder al presidente de la nación, que es Pedro Castillo. Valentina. Claudio, sin lugar a dudas es una situación política bien particular. ¿A qué lectura haces de por qué se da este giro? ¿Hay un giro realmente hacia el centro de Pedro Castillo? Y en todo caso, ¿cuán consecuente es eso con el electorado que lo votó? Bueno, directamente el partido Perú Libre, a través de sus voceros, lo está planteando de ese modo. Ayer, después de que nombrara a Mirta Vázquez como primer ministra, después de echarlo a Bellido, salió a hablar el vocero de la bancada de Perú Libre, que es Valdemar Cerrón,
hermano de Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre. Y lo que dijo Valdemar Cerrón fue una bomba para el presidente Castillo, atacó directamente, lo describió como un traidor, describió a Castillo como un presidente que está traicionando al partido que lo convirtió en jefe de Estado en Perú, y lo está haciendo por responder, según Valdemar Cerrón, a los poderes fácticos, ¿no? La descripción que hacen los líderes de Perú Libre, Vladimir Cerrón, su hermano Valdemar, Guido Bellido y otros exponentes de ese partido marxista, es que en Perú siempre han gobernado los poderes fácticos, las grandes empresas, las grandes corporaciones, el poder financiero, y siempre han logrado someter a los gobernantes de turno, haciéndolos traicionar el voto que recibieron. De ese modo describieron a Ollanta Humala, que llegó al poder casi con un discurso chavista o filo chavista, y con las plataformas de su partido, el Partido Nacionalista, y luego cuando llegó a la presidencia, bueno, giró drásticamente al centro e hizo un gobierno totalmente moderado. La impresión es que Pedro Castillo ha tomado una decisión similar a la que entonces tomó el presidente Ollanta Humala. Pedro Castillo quedó en la encrucijada, en la decisión, ser fiel al partido que le dio la candidatura que lo convirtió en presidente y de ese modo patear el tablero de los consensos, las búsquedas de entendimiento, del diálogo, e imponer una política de permanente confrontación, o dejar de lado la presión que le está haciendo el partido que lo convirtió en presidente y apostar a un gabinete de ministros, a un gobierno que sepa entenderse y que sepa buscar consensos. Ese giro al centro está haciendo Pedro Castillo, Valentina. Muy bien, Claudio, gracias por este análisis. Por ahora seguramente vamos a tener que hacerle seguimiento porque lo más probable es que esto no quede acá y que tenga algunos otros capítulos. Gracias por ahora. Seguramente así será, Valentina, hasta siempre.